Has dicho de biografías. Mira, te quería preguntar por un personaje que es muy mítico y muchas A veces ver. me preguntan a mí, oye, habla de él, ¿no? Y ahora es cuando me dices, ni puta idea. No, pero sé que has hablado de él porque tienes un vídeo. Vamos a hablar de Nikola Tesla. Nikola Tesla, un Ah, genio total, absoluto, y una persona en la que también tiene mucha conspiración a su alrededor, en el sí, sentido de que sí. fue... hay mucho Hay mito en falso el que él mito. tenía... Exacto. En el que él tenía una electricidad gratuita para todo el mundo, de que las corporaciones no les interesó. Yo como no conozco mucho el tema, no sé si es cierto, Yo si sí. no... Me he leído mucho Entonces, sobre él. Mucho, porque Nikola tengo mucha Tesla, ¿qué? ¿Es curiosidad. cierto? Es un genio, sin lugar a Ajá. dudas, que no llegó a alcanzar lo que se esperaba de él, las expectativas que tenía él mismo y que se quedó en el camino. Se quedó en el camino, fue muy mal empresario, jugó muy mal sus cartas y no llegó a ser lo que prometía ser. O sea, se quedó en el camino. Pero recibió una conspiración contra él porque no interesaba lo No, que estaba descubriendo. no, no. No, Eso es mentira. definitivamente no. O sea, es una persona que fue el mejor ingeniero de su época. Fue un ingeniero brutal que estaba muy por encima en talento del resto de ingenieros. Tenía una capacidad bestial el tipo, por lo visto. Hacía imágenes, o sea, tenía un pensamiento abstracto, pensaba en espacio, o sea, pensaba en figuras. Él era capaz de crear una máquina con su mente. Esto es muy raro, pero él hacía ingeniería mental. Él podía Es como crear una una máquina con su sinestesia casi. mente y él iba a hacer la máquina y ya funcionaba la primera. Eso es muy raro. O sea, el tipo era capaz de hacer ingeniería mental, todo. Ajá. Y funcionaba, su cerebro funcionaba de una forma, apenas dormía. Tremendo. Era un tipo muy, muy por encima del resto de los humanos. O sea, era un Ajá. semidios. Tío, era francamente muy, muy, muy avanzado, muy adelantado, pero se le fue la pinza un poco. El caso es que cuando estaba en la cúspide de su desarrollo y estaba como en la máxima de sus facultades, consiguió un contrato multimillonario con Morgan, que es, creo que te suena, el famoso millonario JP inversor. Morgan, ¿no? JP Morgan. Consiguió un contrato para desarrollar lo que hizo la radio, básicamente la radio. Y Tesla le pareció poco ambicioso ese proyecto de transmitir un mensaje entre París y Nueva York y quiso un proyecto mucho más ambicioso de energía para todo el mundo, que se transmitiría a través de la Tierra. Entonces se fue a Colorado Springs y creó su propio laboratorio con financiación de Morgan. Allí en Colorado Springs estuvo haciendo investigaciones para saber si su proyecto era viable. Pero el caso es que durante todo el tiempo de sus investigaciones ahí, y luego la torre que hizo en Winder Cliff, que es la famosa torre de Tesla, en ninguno de los lados mostró que sus avances habían conseguido nada. Se dilapidó todo el capital de Morgan y no solo no fue por el camino que Morgan le había pedido, sino que encima ni siquiera consiguió ningún resultado con el camino que él iba. Su proyecto era mucho más ambicioso que el de Marconi, sin embargo el de Marconi fue viable y el de él no. No solamente fue viable porque Marconi le hizo a pequeña escala y le hizo más barato, sino que consiguió resultados. Es que Tesla, la idea de Tesla hoy se sabe que no es correcta. O sea, él partía de unas hipótesis sobre cómo funciona la Tierra con respecto a la propagación de ondas, que hoy sabemos que no. Él quería mandar ondas por la Tierra, usando la Tierra como un sistema. Como Marconi, conductor, como si la Tierra sí, fuera conductor. hacer la Tierra vibrar y que esas vibraciones de la Tierra sean el mensaje, la energía. Hostia. O sea, quería usar la Tierra como fluido, como canal de transmisión de energía. Y con eso para poder dar electricidad Todo, y muchas otras todo. cosas, ¿no? Él imaginaba 6 torres en diferentes puntos de la Tierra y con eso ya te energía a todo el mundo. Te conectas, pum, pum, ya no necesitas más. Era su Pero- idea esta. Qué Sí. bestia. Sí, pero es que además era un visionario, es una bestia. O sea, él estaba al principio del siglo XX y sus ideas recuerdan mucho a Internet, a mensajería electrónica, a móviles. O sea, su idea era dispositivos en los cuales puedas comunicarte a cualquier parte de la Tierra, mandar imágenes. O sea, el tipo estaba ya visualizando Internet, visualizando la modernidad de casi las redes sociales. O sea, una bestia, Ajá. pero se quedó en nada. Primero porque no fue cierta, no se podía enviar mensajes por la Tierra. Su mecanismo no funcionaba como él pensaba. Y el de Marconi sí, el de enviar mensajes por el aire. Entonces hoy nos comunicamos por el aire porque la comunicación de Tesla no funciona. Y lo único que pasó fue que arruinó su propio proyecto y agotó la paciencia de los inversores. Es que los inversores dejaron de creer en él porque estuvo vendiendo humo durante mucho tiempo. Empezó con una estrategia de hacer shows, mucho vende humo,
cuando los inversores veían que no llegaba nada de vuelta, pues veían a Marconi que estaba haciendo otra cosa, pues todo el mundo apostó por Marconi. Y a él lo triste es que a los 40, 30 y pico años, él murió llegó hasta los 80, creo, por ahí. Él estuvo 40 años en los que no hizo nada. Nada. Él siempre vivió en hoteles. ¿Qué hacía? Sí, él vivía en hoteles siempre. ¿Y cómo se le podía permitir? Porque, Ese es el tema. 40 años de hotel, a no ser que limpiara los platos, a mí no me salen las cuentas. Ese es el tema, que al principio vivía en el New Yorker, en el Astorga, en los hoteles pijos, todo financiado con banqueros e inversores, y vivía de trajín, ¿no? O sea, era un tipo que se codeaba con la élite de Nueva York, un tipo que estaba siempre en todos los arados, con escritores, con artistas, la florinata de... Mark Twain. Sí, era su historia de colega. las ciudades. Escritor total. O sea, se codeaba con esa élite. El tema es que cuando empieza a su declive económico, va bajando de calidad de hotel. Al final acaba en hoteles, en moteles, sin pagar su habitación. Acaba loco, perdido, con la habitación llena de palomas. Subsiste los últimos años por dinero que le envía Serbia. Empiezan a alguna forma a intentar que subsista, ¿no? Pero al final se convierte en un loco que hablaba con palomas, que decía que le hablaba a las palomas, tenía una paloma blanca que era lo único que se preocupaba era por su paloma blanca, que le visitaba y que tomaba forma humana. Empezó también con conspiraciones de comunistas, de que tenía un rayo de la muerte, empezó a especular. Se le fue mucho. En torno a los 40 empezó su declive, no volvió a hacer nada. Cuando su proyecto grande, el de la torre de Wardenclyffe, cuando cayó, comenzó su cuesta abajo y no superó nunca. Empezó ahí ya con deriva, con locura, y ahí se quedó. El tema es que muchos de los mitos vienen por esos años en los que empezó ya a desvariar, a decir que los comunistas, empezó a decir que tenía eso, lo del rayo de la muerte, los papeles secretos de Tesla, por esto tenía una caja fuerte con papeles y tal. Es una historia de un hombre hiper mega inteligente, hiper mega dotado, que consiguió que avanzara muchísimo el mundo del desarrollo eléctrico de la sociedad, que además tenía muy buen corazón. O sea, él tenía un sentimiento de aportar a la sociedad, de crear algo para los demás. Él no pensaba en su beneficio propio, él siempre estaba buscando una forma de contribuir. Él era una persona intelectual. Murió virgen, entre otras cosas también. Pensaba... ¿Cómo? Bueno, esa paloma blanca... Me encanta. Que hable la paloma blanca, ¿no? Esa paloma blanca a mí me huele mal, ¿eh? Te conté cosas súper locas y tú... Sí. Murió virgen. ¿Cómo murió virgen? ¿Pero qué? Hombre, es que no me creo que esos 40 años de florinata no... Hostia, tanto electricidad, tanto rayo de la muerte, Te tío. voy a decir una frase. Que te va a sonar, porque ya lo he dicho aquí. Él pensaba que tener relaciones con mujeres era una pérdida de tiempo. De hecho... Él pensaba que el matrimonio no estaba hecho para el inventor. Hostia. Qué bien se lo hubiera pasado en CERN, ¿eh? Hostia, hubiera estado encantadísimo ahí. Bueno, pero el rey. Para que veas lo peculiar que era el tipo. El tipo, por ejemplo, hacía cosas todas en múltiplos de 3. Los pasos, las cucharadas. Él tenía que acabar en múltiplos de 3 siempre todo. Él tenía fobia a las perlas. No podía tocar a mujeres. No sé, tenía un montón de... no podía tocar a las mujeres, claro, sí. Es virgen, claro. Se habría pasado muy bien con el coronavirus este hombre. Total, ¿eh? O sea, en casita. Y no puede ser que fuera un caso de... En esa época, ¿no? De homosexual reprimido. Sí, de hecho que lo hubiera sido... Porque yo he escuchado esto, que... Sí, de hecho en esa época era muy normal que relaciones entre hombres se romantizaran. Entonces él tiene cartas con un militar... De amistad, ¿no? Sí, porque no entiendo el futuro sin ti, te extraño, faltas aquí a mi lado, no sabes lo que yo disfrutaría una conversación contigo. O sea, tiene cartas que tú lo ves y dices... O sea, déjame estar de la perla, o sea, aquí... Este hombre... La paloma blanca. O sea, el palomo. Ay, nunca lo hemos dicho. No, el caso... Vaya crack. El tema era un tipo muy peculiar, que lo pasó mal porque tenía una personalidad muy, muy rara. Claro. Y bueno, pues... Locura y genialidad. Locura y genialidad. ¿Cuánta gente ha estado correlacionada? Mucha. Pero lo que más rabia me da a mí del tema Tesla es que él es admirable. O sea, tú lees su biografía, yo me he leído como 3,
él genera admiración por quién fue. No hace falta inventarse cosas. Es que inventan cosas sobre él que no son ciertas para generar admiración, creando un falso mito, cuando él, con lo que fue, con lo que te he contado yo, simplemente, de cómo, por ejemplo, él firmó un contrato con Westinghouse. Cuando él hizo la corriente alterna, él creó el motor de corriente alterna, firmó un contrato de un aparatito que en principio no iba a hacer nada y acabó siendo el aparato que cambió la electricidad en el mundo. Ese contrato le hacía millonario para el resto de su vida. Millonario el resto de su vida. ¿Sabes qué lo rompió? Así, el contrato. Delante de su amigo inversor, Westinghouse. Westinghouse le llegó un día y le dijo: tengo un problema con este contrato, porque va a arruinar mi empresa, este contrato. Dijo: ¿ah, sí? Dice: sí, pues dame ese contrato. Terraca. Se lo rompió. Por amistad. Wow. Y luego este Westinghouse no lo ayudó cuando estuvo mal, lo ayudó. Sí lo ayudó, pero luego murió mucho antes que él. Claro, y además también cuando una persona está así durante tantos años hay un punto que ya se aísla de todo el mundo, se aísla de... ¿Tú cuál dirías que es el invento más revolucionario de Tesla? Si tuvieras que hacer un top 1, ¿hay algo que tú digas? Sí, obviamente, sí. ¿Cuál sería para ti? El motor de corriente alterna, el que te he dicho, ese... Es que la historia además es muy bonita porque hay muchas cosas de la mitología de Tesla que son verdad. El hecho de que trabajó con Edison es verdad. El tema que Edison le intentó putear es verdad. Es verdad que había mal rollo con Edison. Que eso también es como otro mito, ¿no? Sí, él llegó de París porque estaba trabajando... Bueno, su historia es muy loca. Él estudió... él era un genio que sacaba todos sobresalientes y un día se volvió loco y dijo que no quería estudiar más y se puso a jugar a las cartas y a apostar todo el dinero... apostar todo el dinero al billar y acabó indigente, acabó en el suelo tirado en segundo, o sea, en segundo carrera, o sea, sacó todo perfecto en primera carrera. Cuando le enseñó las notas a su padre dijo: ah, bueno, vaya mierda, y dijo: ah, sí. Pues a jugar al billar, se puso a jugar, a apostar al billar, a las cartas, se olvidó de todo. El caso es que nunca terminó la carrera y se puso a trabajar como electricista. Y empezó a verse que tenía un talento muy especial y su jefe en París lo envió a Estados Unidos a trabajar con Edison. Llegó a trabajar con Edison, Edison vio que era un tipo muy especial y le propuso un reto. Le dijo: si consigues este reto yo te pago no sé cuánto dinero. Cuando lo consiguió el reto en 10 horas, porque era un tipo que estaba hiper mega loco, consiguió el reto, le dijo: mira, lo he conseguido. Dijo Edison: muy bien, chaval, enhorabuena. Dijo: ¿y mis 5.000 euros? Ah, no, es un muro americano, le dijo. Entonces, ¿qué dices? Tesla se puteó. Y se fue a la mierda. Dijo: ah, pues quédate con tu invento y mételo por el culo. Y se puso a trabajar de obrero. Estuvo trabajando de obrero hasta que unos inversores lo pillaron cuando no era nadie. Y Tesla, yo ya había desarrollado el motor de corriente alterna, lo había desarrollado en su mente. Mira qué puto loco. En su puta mente, llevaba 10 años con el motor en su cabeza, porque se le ocurrió una idea dando un paseo por no sé dónde estaba, si en Budapest, por ahí, había trabajado por allí. Caminando por Budapest tuvo una idea muy loca y se la quedó aquí. Y hablando con su inversor dijo: tengo esta idea loca, el día que quiera la desarrollo. La desarrolló, la vendió a Westinghouse y cambió el mundo completamente, porque en esa época se utilizaba la corriente continua, que es la que usaba Edison, y él proponía usar corriente alterna, que era mucho mejor, pero nadie sabía cómo utilizarla. Él encontró, él creó la puerta de la corriente alterna a nuestras casas, es la que usamos hoy. Antes usaba corriente continua, que es menos eficiente, es 1000 veces peor, y él desarrolló esto, lo mostró, y hubo una guerra de corrientes, la famosa guerra de corrientes, donde Edison empezó a electrocutar elefantes con corriente alterna para demostrar que era peligrosa la corriente del rival, empezó a hacerle bullying a tope. Hostia. Y nada, al final hubo un concurso muy importante para electrificar las cataratas del Niágara. Hubo un concurso público, se presentaron la corriente continua y la alterna, ganó Tesla, y a partir de ahí ya el mundo se mueve con electricidad tal y como Tesla había soñado e imaginado. ¡Qué puta locura! Electrificar las cataratas del Niágara. Sí, en realidad es al revés, es usar la energía del Niágara para generar electricidad, para alimentar las ciudades Chicago, las ciudades cercanas a las cataratas del Niágara. Niágara, sí. O sea, usar... fue el primer proyecto. De hecho, él lo soñó de pequeño. Él soñó de pequeño. Él también tiene historias de estas, de que soñaba cosas, le decían cosas... ¡Madre mía! Dios le hablaba... sí, él tenía un componente un poco excéntrico ya desde la paloma. Pequeñito, La paloma. Hola, buenas tardes, soy la paloma. Yo creo que... No, pero es una locura lo que estás contando. O sea, no sabía... Es brutal. Tesla es que... Madre... Bueno, genio absoluto... universal. Pero es lo que te digo, Jordi, que me ofende cuando veo mentiras de Tesla. Digo: pero si la historia de verdad es mucho mejor.
Si fue Sí, mucho es una mejor pasada. persona, fue mucho más genio sin necesidad de meter comunistas, tío. O sea, ¿para qué Y necesitamos lo comunistas? de. No, y lo de arruinarse, jugar al billar. Tú imagínate jugando a cartas a Nikola Tesla. Que imagínate cómo debería calcular probabilidades. Igualmente perdía, no sé Imagínate- cómo lo hacía. No, era O muy sea- bueno comunista, pero acabó en el suelo. Ah, era muy bueno. Pero no tanto, ¿no?